es si el capítulo económico ha sido exitoso. ¿Cuáles son nuestros indicadores? Hemos visto, podemos hacer un análisis comparativo, por ejemplo, comparando con los indicadores económicos resultantes de la Constitución del 79. En ese caso, la comparación sería a favor de la Constitución del 93, pero también hemos observado en el debate que no solo importan, no solo predominan los que son los indicadores económicos, ¿no? También ahora se ha introducido un poco cuáles son los indicadores sociales que nos permiten validar, digamos, el éxito de la Constitución. Bueno, entonces te quería preguntar, resumiendo un poco, si consideras a nivel macroeconómico, microeconómico, si el capítulo ha sido exitoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Permítanme hablar en total confianza. Y yo no soy dueño de la verdad. Y lo que quiero hacer en esta noche, que ojalá sea la primera de varias, es reflexionar, ¿ya? Reflexionar. No decir, no, esto es así, no, yo quiero reflexionar, ¿ya? Casi pensar en voz alta. Lo primero que quiero decir es que la constitución de un país es muy importante, ¿no? Es la norma legal más importante de un país, ¿no? De cualquier país, ¿no? Todos los países tienen su constitución, ¿no? Algunos, como Estados Unidos, tienen una sola constitución, es la misma que rige desde hace decenas de años y que la modifican mediante enmiendas, ¿no? Otros, como el Perú, hemos tenido varias constituciones, ¿no? No soy un historiador experto, pero estoy seguro que hemos tenido más de 10 constituciones, ¿no? Y lo que hace la Constitución es establecer las bases legales de un Estado, es establecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, es establecer las funciones básicas de las instituciones madres del país, ¿no? Ahí está claramente cómo se elige al presidente de la República, cómo se elige al Congreso, qué función tiene el Banco Central de la Reserva, cómo se aprueba el presupuesto, cuáles son los derechos básicos de la población, ¿no? O sea, son las normas más importantes. Y yo no quiero en el debate de esta noche, en el diálogo de esta noche, restarle importancia a la Constitución, ¿no? Pero yo soy economista, ¿no? Y los economistas, una de las cosas que aprendemos, como cualquier otro científico social o como cualquier otro científico, es establecer las relaciones causa-efecto, ¿no? Es decir, identificamos un fenómeno, ¿no? Y a partir de ese fenómeno decimos, este fenómeno está teniendo las siguientes consecuencias. Entonces, respetando, Joaquín, lo que has dicho en tu pregunta, lo que yo veo en el debate periodístico es hacer este análisis, ¿no? Mira, ve, a partir de 1979 y hasta 1992, rigió la Constitución del 79. Y mira los indicadores económicos en el periodo 79-92. Y luego, mira, ve, a partir de la Constitución del 93 hasta el 2023, rigió la Constitución del 93. Y mira, ve los indicadores de este periodo, ¿no? Entonces, mira, en el 79 hasta el 2002, la tasa de crecimiento de la economía fue 0%, por decir un número, fue bajísimo, ¿no? De hecho, el PBI per cápita 0.2, 0.5. Eso, ¿no? De hecho, si uno mira el PBI per cápita de esos años, ve una cosa plana, ¿no?
¿no? Pero mira, a partir del 2003 en adelante el PBI, no sé, creció 3-4%, ¿no? Y cuando uno ve el gráfico del PBI per cápita, ve una pendiente, una curva hacia arriba, ¿no? Entonces dice, a partir de allí, ¿no? Dice, por lo tanto, la Constitución del 93 es enormemente superior a la Constitución del 79. Probablemente lo sea. Estoy seguro que la Constitución, si uno mira artículo por artículo, probablemente sea superior a la del 79. Pero uno no puede decir que lo que pasó en el Perú del año 2003 en adelante versus lo que pasó en el Perú del año 79 en adelante, y perdón, del 93 en adelante y del 79 en adelante hasta el 92, es consecuencia exclusiva de la Constitución que regía en esos años. Probablemente ni siquiera sea el factor más importante. O sea, porque en ese periodo ocurrieron de manera simultánea muchos eventos. Voy a mencionar dos. En el periodo de la Constitución del 79, tuvimos en el medio a un presidente como Alan García, cuyo gobierno fue desastroso. Fue el primer gobierno de Alan García fue el gobierno más desastroso, probablemente el gobierno más desastroso de la historia republicana, con la hiperinflación. Y presumo, iba a decir estoy seguro, pero presumo que si Alan García, el joven, ¿no? Alan García, hubiera gobernado en el periodo de la Constitución del 93, también hubiera habido hiperinflación. De otro tipo, por supuesto, no por emisión monetaria, pero también hubiera habido hiperinflación. Y también habría habido la altísima corrupción que hubo, ¿no? Y seguramente también se hubiera consumido las reservas internacionales, ¿no? O sea, hay un evento en ese periodo de la hiperinflación, ¿no? Que realmente fue la causa del bajo crecimiento per cápita en ese periodo en la que estuvo vigente la Constitución del 79. Algunos dirán, es que precisamente la Constitución del 79 permitía la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Volveré sobre eso, ¿no? Y cuando uno mira los buenos resultados del periodo a partir de 1993, sobre todo a partir del año 2000, 2002 en adelante, uno se olvida que en ese periodo tuvimos un boom de precios de los metales. Que estoy seguro que si ese boom de precio de los metales hubiera estado vigente en el 1980, el crecimiento de la economía hubiera sido también muy bueno, ¿no? Entonces, uno no puede, no debe, ¿no? Y aquí sí es una recomendación, ¿no? Hacer una asociación rígida entre la vigencia de una constitución y su tasa de crecimiento, el PBI, u otro indicador, y luego decir, mire, como esta constitución es mejor que esta otra, porque mire que en este periodo crecimos y en este periodo no crecimos, ¿no? Yo soy una de las personas que discrepa de ese análisis, ¿no? Insisto, el capítulo económico de la Constitución del 93 me gusta más que el capítulo económico de la del 79. Pero tampoco voy a decir que el capítulo económico de la Constitución del 93 es perfecto, como han dicho algunos economistas, porque yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces, en conclusión, para redondear esta primera idea, creo que la Constitución del 93 es mejor que la del 79. Por dos razones. Porque tiene un mejor capítulo económico, y puedo entrar en detalle luego de por qué es mejor el capítulo económico. Y en segundo lugar, porque la Constitución del 93
tiene la creación de unas instituciones bien interesantes, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que no existía en la Constitución del 79, ¿no? Y otras instituciones importantes, pero sobre eso no me voy a detener, sino voy a hacer muy larga mi comentario, ¿no? Entonces, creo que la Constitución es mejor, pero no creo que la Constitución del 93 sea la causa del buen crecimiento que tuvo la economía, la causa fundamental, vamos a decir, la causa más importante de buen crecimiento que tuvimos a partir del 2003 en adelante, como no creo que la Constitución del 79 fue la causa fundamental del pésimo manejo económico que tuvimos durante ese periodo, ¿no? Mi segunda conclusión es que, habiendo dicho que la Constitución del 93 es mejor que la Constitución del 79, no soy de los que cree que la Constitución del 93 está grabada en piedra, porque ninguna Constitución debe estar grabada en piedra, ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos, y creo que toda Constitución es perfectible. Creo que la Constitución del 93 es perfectible. Y claro, el gran debate viene de cómo se perfecciona la Constitución del 93, cómo se mejora, cómo se reforma. Debe ser una reforma parcial, debe ser una reforma total, debe ser a través de una asamblea constituyente, debe ser a través del Congreso, debe ser a través de una comisión de notables. Ya entramos allí a otro debate. Ahora. Entonces, habiendo dicho que la Constitución del 93 es buena, pero habiendo dicho que con seguridad requiere reformas, para discutir las reformas, ¿no? Creo yo, como economista, no como político en este momento, porque como político la izquierda ha logrado, digamos, la izquierda moderada y la izquierda radical, ¿no? Sin decir esto de manera peyorativa, ¿no? Pero la izquierda ha logrado introducir en la población, ¿no? En la visión de la población, de que buena parte, si no todos los males del país, se deben a la Constitución del 93, ¿no? O sea, ya no hablemos del crecimiento, sino de lo que decías, Joaquín, de indicadores sociales, ¿no es cierto? De los problemas en el sector salud, de los problemas en educación, de los problemas de corrupción, de los problemas de distribución del ingreso, de la pobreza, que todo eso que como país tenemos como problema se va a solucionar si cambiamos la Constitución, como por arte de magia. Y obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer como peruanos y lo que tenemos que hacer como miembros de un partido político es discutir cuáles son las reformas económicas, sociales, institucionales que debemos realizar, ¿no? Reconociendo que el crecimiento económico es importantísimo, que es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Entonces ya ahí entramos a discutir la visión económica del país y empezamos a discutir sus reformas, ¿no? Yo tengo aquí una lámina de un PPT, en algún momento lo puedo mostrar, que muestra estratégicamente cuáles son las reformas, ¿no? Pero una vez que hayamos discutido como país, como partido, esas reformas, y hayamos consensuado esas reformas, a partir de allí diremos
qué cambios son necesarios introducir en la Constitución. Es decir, si queremos hacer cambios digamos, en el problema de la salud, digamos, si queremos establecer la salud como un derecho universal, gratuito, si queremos que haya un solo sistema de salud, ¿no? Entonces ahí diremos muy bien, esto es lo que queremos, ¿no? Traeremos al mejor especialista de salud, esto queremos, muy bien. Esto que queremos requiere modificar algunos artículos de la Constitución, ¿no? Esa es la forma, la metodológica del razón. Como, por ejemplo, para aterrizar más, si queremos promover la inclusión financiera en el país, ¿no? La inclusión financiera es baja, ¿no? Necesitamos, y en nuestro diagnóstico, en nuestra matriz de acciones está que hay que fortalecer al Banco de la Nación, que hay que permitirle al Banco de la Nación, del cual he sido presidente, poder captar ahorros en todo el país, que hoy no los capta en todo el país. Entonces, si estamos de acuerdo con esa reforma, con una cuenta DNI, que permita a cada peruano desde que nace tener una cuenta digital con el número DNI, ¿no? En el cual puede empezar a ahorrar, ¿no? En esta cuenta digital del banco. Si vamos al artículo del capítulo económico que dice que el Estado debe tener un rol subsidiario y que por lo tanto no puede estar el Estado donde está el sector privado, probablemente ese artículo haya que perfeccionarlo, modificarlo. Con esto no quiero decir que haya que crear un montón de empresas públicas, pero sí quiero decir que probablemente el artículo del rol subsidiario del Estado en el capítulo económico de la Constitución, necesite ser mejorado, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la metodología que yo planteo? Yo no puedo plantear, vamos a cambiar la Constitución, el capítulo económico inclusive, quiero cambiarlo, ¿no? ¿Y por qué? No lo sé, ¿no? Porque eso va a solucionar los problemas, ese es un pensamiento muy abstracto. Porque eso va a mejorar el nivel de pobreza, eso es muy abstracto. Porque eso va a reducir la desigualdad, eso es muy abstracto. Lo que nosotros tenemos que hacer es plantearlas, con eso termino, ¿no? Porque creo que hay bastantes preguntas, es plantear las reformas, discutir las reformas. Como digo, tengo ahí una lámina en donde puedo dar una visión panorámica general de las reformas, ¿no? Y una vez que consensuemos cuáles son las reformas, una vez que entremos al detalle de las reformas necesarias, solo a partir de allí diremos qué parte o qué todo, no lo sé, de la Constitución hay que cambiar. Y luego ya viene el otro problema, ¿no? El del cómo. Gracias. Perfecto, Luis Alberto, muchas gracias. Me quedo con una conclusión tuya. Crecimiento es necesario, pero no suficiente. Y también que con seguridad requiere reformas la Constitución. Bueno, déjame pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los puntos claves del capítulo económico de la Constitución que han garantizado o que han permitido canalizar, por ejemplo, como tú dices, el boom de los precios de los metales a inicios de la década anterior? ¿Cuáles han sido estos puntos del capítulo que han garantizado el éxito y que deberíamos defender en caso se amplíe este debate, no ya a la esfera política en general? Por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Joaquín? Hay un artículo que me parece central, que tiene que ver con la relación de la política monetaria y la política fiscal, ¿ya? Y es el artículo, no voy a decir el número porque no me lo sé de memoria, pero dentro del capítulo económico es el artículo que prohíbe al Banco Central de Reserva emitir dinero
para financiar el déficit fiscal, ¿no? Este artículo, desde mi punto de vista, es uno de los artículos que se debe mantener tal como está. Además, es uno de los artículos que más consenso genera, porque he leído columnas de economistas de izquierda. Además, hemos escuchado a exministros de Economía de izquierda que han señalado que están de acuerdo con el artículo que impide la emisión monetaria para que el Banco Central financie el déficit fiscal. Si nosotros hoy día hiciéramos una encuesta, inclusive un referéndum, sobre si las personas están de acuerdo con que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit, yo creo que ni siquiera el 1%, el 2% de la población estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque los peruanos algo aprendimos de la hiperinflación, diría yo, bastante aprendimos de la hiperinflación. Los que la vivimos y generaciones de economistas que hoy están alrededor de los 40 años la vivieron, ¿no? Porque estamos hablando de la hiperinflación de fines de los 80s, ¿no? Bueno, estaban por nacer, ¿no? Pero ya más de 40 eran niños y sus padres les contaron lo que pasaba, ¿no? Y quienes vivimos eso, esa hiperinflación, que hay muy pocos países en el mundo, en la historia, que han vivido una hiperinflación como la que vivió Perú, Alemania después de la guerra, Rusia, Hungría, ¿no? Y la hiperinflación peruana. Y la hiperinflación peruana es de las más feroces que han existido, ¿no? Quizás no llegamos, hay una anécdota cuando los economistas estudiábamos las hiperinflaciones, en plena hiperinflación peruana, decía que cuando entrabas a un bar en Alemania y te pedías un vaso de cerveza, o una botella de cerveza, si quieres, ¿no? No la pedías de uno en uno, sino la pedías de dos en dos o de tres en tres, porque si no las pedías juntas, si las pedías separadas, la que pedías media hora después te costaba el doble, ¿no? Los precios subían cada hora, ¿no? Y en el Perú, cada mes los precios subían a una tasa del 40%. Imagina, ahora estamos preocupados porque la tasa de inflación de los últimos 12 meses es 8%. En la hiperinflación peruana, cada mes los precios subían 5 veces más, subían 40%. ¿No? Y cuando hacían los programas de estabilización, en un solo mes los precios se duplicaban, crecían más de 100%. Entonces los peruanos estamos curados, ¿no? Y sabemos que la causa fundamental de la hiperinflación fue la emisión monetaria del Banco Central. Entonces, ese es uno de los artículos que hay que mantener. Pero aquí abro un paréntesis, ¿ya? Porque esto que he dicho podría sonar contradictorio con lo que dije al principio. Esto quiere decir que si tuviéramos un pésimo gobierno, con una constitución, con un capítulo económico que tenga el artículo de no permitir la emisión monetaria, ¿no? Para financiar al déficit, la visión del Banco Central para financiar al gobierno. ¿Eso quiere decir que no podríamos tener inflaciones desbocadas? Mi respuesta es no. Uno, incluso con este candado, puede hacerlo muy mal, haciendo crecer el déficit y no financiarlo con emisión monetaria, pero sí financiarlo con bonos. Claro, el mercado te castiga si tu déficit sube, la tasa de interés es mayor, pero Grecia es un caso hace unos 10 años que tenía un déficit espectacular. ¿Financiado con emisión monetaria? No, su constitución no se lo permitía. ¿Financiado con bonos? Sí. ¿Y qué pasa cuando los países hacen crecer su déficit? Emitir bonos que colocan en los mercados internacionales
Los mercados internacionales les encanta comprar bonos a tasas de interés alta porque ganan buenas tasas de interés, pero eso es irresponsable. Llega un momento en que se dan cuenta que ese país está haciendo las cosas muy mal y en ese momento cortan el déficit y los países entran en lo que se llama el default. ¿Qué cosa es el default? No puedo pagar mi deuda en bonos, no le puedo pagar a los bonistas. ¿Y qué pasa en ese momento? Los bonistas tienen que reconocer que han perdido un montón de dinero porque tienen que recortar el valor de su deuda, ¿no? Eso es tan grave como una hiperinflación, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese capítulo, seríamos tontos si dijéramos, no, hay que permitir que el Banco Central emita dinero, ¿no? Ese es un excelente candado, pero eso no nos protege completamente, ¿no? Entonces, ese es un capítulo que hay que, un artículo que hay que mantener, ¿no? Veo una pregunta ahí, que este es un artículo bien controvertido, el tema de los contratos ley. El tema de los contratos ley. No es como ha dicho por ahí un economista que el tema de los contratos ley protege los contratos ley de los alquileres. Eso no está en la Constitución. Eso, los contratos se respetan, pero los contratos, ¿qué son los contratos ley? Los contratos ley eran los contratos de estabilidad jurídica que se dieron en los 90, ¿no? Venía, ¿no? En años de... Te interrumpo un Sí, segundo. ¿Podrías leer la pregunta en voz alta? Creo que sería... ¿cómo no? ayudarías. ¿Cómo no? La pregunta es de un militante de San Isidro. Dice aquí, el tema de los contratos ley ha sido un apoyo para la inversión, pero también un aprovechamiento indebido por parte del abuso de algunas empresas. Y la ley no ampara el abuso del derecho, ¿no? Efectivamente, los contratos ley se refieren a los contratos de estabilidad jurídica. Es decir, una empresa quiere hacer una inversión minera, digamos, de 3.000 millones de dólares. El periodo de maduración de esa inversión, solo construir la mina puede tomar 4 o 5 años, y la vida útil de la mina puede ser 20, 25, 30 o más años, ¿no? Entonces el inversionista quiere no solo recuperar su inversión, sino quiere asegurar una rentabilidad adecuada. Muy bien. En un país en época de terrorismo tan convulsionado como el Perú, y ahora también es políticamente convulsionado, como todos lo sabemos, ¿no? Esa inversión difícilmente se daría si no hay un contrato que le asegura al Estado la estabilidad de las reglas de juego. Varias estabilidades, entre ellas la más importante, o entre ellas una muy importante, la estabilidad tributaria, ¿no? Y voy a comentar esta, que es la que más conozco. También hay estabilidad cambiaria y también hay una estabilidad administrativa. Pero ¿qué quiere decir la estabilidad tributaria? Que yo firmo el contrato y si la tasa del impuesto a la renta al momento de firmar el contrato es 30% de la utilidad, yo al firmar el contrato me aseguro que durante los 35, 40, 50 años que dura mi inversión, yo voy a pagar una tasa del impuesto a la renta de 30%. Ventajas, bueno, se le da a la empresa la estabilidad, ¿no? Desventajas, si mañana más tarde el Estado peruano, en uso de su potestad tributaria, quiere subir la tasa del impuesto a la renta a 35, lo puede subir, lo va a subir a 35, pero esa empresa va a seguir pagando 30, ¿no? Eso para mí no es malo. No es malo que se suscriban contratos. No solamente los tiene el Perú, también los tiene Chile. En el caso peruano, cuando firmas un contrato y la tasa es 30, firmas que vas a pagar 30 más un premio de 2 puntos, o sea, pagas 32, o sea, como que compras la estabilidad, ¿no? No es malo, ¿no? Pero, ¿qué fue lo malo de los contratos ley? Lo malo de los contratos ley fue que se suscribieron, algunos de ellos, buena parte de ellos, cuando habían beneficios tributarios para el sector minero.
Por ejemplo, la tasa era 30%, pero había un beneficio de reinversión. O, por ejemplo, la tasa era 30%, pero había un beneficio de doble depreciación, ¿no? Que era además temporal. Entonces, las empresas que suscribieron un contrato con beneficio de reinversión o que suscribieron un contrato con beneficio de doble depreciación permanente cuando nadie en el país lo tenía, pretendieron extender la vigencia de sus contratos ley incorporando estos beneficios muy discutibles. Entonces, el problema no era la estabilidad, sino el problema era combinar la estabilidad con el privilegio tributario. Entonces, eso no se podía admitir. Esa es la parte que yo conozco y domino más. Pero también han habido otros casos y otros contratos en donde han habido casos de corrupción. Entonces, yo sí creo que este capítulo de los contratos, este artículo de los contratos ley, estando de acuerdo en que es bueno para la estabilidad, hay que ajustar el artículo. Hay que ajustar el artículo. Pensando en voz alta, ¿no? Un contrato ley no puede incluir un privilegio para ningún suscriptor, ¿no? No puede incluir privilegios. Y dos, en casos de corrupción, tiene que haber una cláusula anticorrupción, ¿no? Entonces, ese artículo yo creo que se puede perfeccionar. Ok. Ok, perfecto. Me gustaría hacer una última pregunta para que puedas hablar un poco y ahí ya dejamos el micrófono abierto para las demás preguntas de los demás militantes. Bueno, acá repitiendo una conclusión tuya, con seguridad el capítulo económico requiere reformas. He escuchado a algunos economistas justamente de la izquierda criticar, por ejemplo, voy a enunciar algunos puntos, no sé si, bueno, me corriges si hay algún error, por favor. Por ejemplo, critican que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que los ciudadanos peruanos. Luego, bueno, obviamente está el asunto de los contratos ley, ¿no? Que a veces no tiene, justamente como has mencionado, una cláusula anticorrupción. En la Constitución está escrito que se debería, ¿cuál es la palabra? Incentivar la producción agrícola. Obviamente eso no ocurrió. Otra cosa son la eliminación de exoneraciones tributarias. Y finalmente, la ley antimonopolio. Bueno, podemos conversar si ha sido exitosa o no. Entonces, para concluir con la pregunta, ¿qué podríamos mejorar del capítulo económico de la Constitución? ¿Qué deberíamos, qué podríamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo no? Hay en verdad varios temas, ¿no? Me has mencionado 4, he logrado anotar 3, pero luego si se me escapó alguno, me lo haces recordar, ¿no? El tema de la agricultura, ¿no? Hay un tema ahí central con la agricultura, ¿no? O sea, donde va la preocupación, ¿no? La preocupación va cuando, vamos a decir, la agricultura está compitiendo con la minería, ¿no? Y sobre todo va la preocupación cuando tenemos inversión minera en cabeceras de agua, me parece que se llaman, ¿no? En donde eventualmente la inversión minera puede generar externalidades negativas a la agricultura, ¿no? No creo que esto sea un tema constitucional, ¿no? Creo que este es un tema de definir claramente la política minera y claramente la política agraria, ¿no? Y este tema, o sea, no es que la Constitución va a decir que un sector va a tener prioridad sobre el otro,
Pero claramente hay muchos temas que ver en cuanto a política minera y en cuanto a política agraria. El segundo tema que señalaste, que en verdad fue el primero, que sí lo he escuchado varias veces, que hay mucha gente que está en contra de que haya un trato igual al capital nacional y al capital extranjero, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que preguntarnos qué significa un trato igual. Porque si me preguntas que la política arancelaria, es decir, si hay un inversionista nacional o un inversionista extranjero que quieren importar insumos, ¿ambos deben pagar los mismos aranceles? Mi respuesta es sí. Si me preguntan, ¿ambos deben pagar la misma tasa de impuestos? Mi respuesta es sí. Si me preguntan, ¿ambos deben tener derechos a repatriar moneda extranjera? La respuesta es sí. Es decir, ahí tiene que haber igualdad de trato. No puedes ni discriminar en favor de la inversión nacional, ni discriminar en contra de la inversión extranjera, ¿no? Pero nuevamente entramos a un tema de política pública. Y esto yo lo recuerdo muchos años cuando hacía consultoría en el BID, ¿no? Cuando los japoneses querían invertir en otro país, ¿no? Al momento de suscribir el contrato de la inversión, los japoneses tenían que asegurarse que si ese proyecto compraba maquinaria, tenía que ser maquinaria japonesa. Si no, no invertían los japoneses. Los japoneses tenían que asegurarse que si había que contratar a un consultor especializado en determinado tema, era obligatorio, el contrato lo obligaba, que tenía que ser japonés el consultor especialista. Es decir, ellos ponían la plata para un proyecto, pero se aseguraban que esa inversión suya redituaba en empleo, ¿no? Redituaba en mano de obra, para su economía, ¿no? Entonces, eso es política pública, ¿no? O sea, si el Perú otorga una concesión a una empresa minera, ¿no? Ya hay política pública que establece que esa inversión minera tiene que buscar desarrollar el mercado local, tiene que buscar generar empleo en la economía local, tiene que asegurar que hayan contratos con las comunidades. Y eso ya existe hoy día. Entonces, sí creo en la igualdad de trato, pero sí creo en que las políticas públicas deben incentivar el empleo local, las compras locales, eso se puede trabajar. Luego está el tema que me preguntas de las exoneraciones tributarias. Mira, la Constitución no dice nada respecto a las exoneraciones tributarias. Lo que dice la Constitución respecto a la parte tributaria es que solo por ley se crean los tributos, y eso está bien, ¿no? Y recuerdo que a raíz de este debate que ha habido ahora sobre el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha otorgado una condonación de intereses a un conjunto de grandes empresas, ¿no? En la Constitución mexicana dice que no se puede condonar el tributo, ¿no? Pero sí, tal vez, pensando en voz alta, sería interesante que la Constitución peruana tuviera un artículo que dijera que no se pueden condonar no solo los tributos, sino los intereses, como se acaba de hacer, ¿ya? O sea, no se puede condonar la deuda tributaria. Y finalmente, y quiero ser breve en esto para no extenderme mucho más y dar paso a preguntas abiertas, las leyes antimonopolio. Esto, creo yo, tampoco es un tema constitucional, ¿no? Como he señalado, creo en el funcionamiento del mercado, ¿no? Creo que el Estado no debe crear monopolios legales, porque hay que distinguir entre un monopolio legal y un monopolio natural. Existen en la economía monopolios naturales, ¿no?
¿qué cosa es un monopolio natural? Un monopolio natural es, por ejemplo, o un oligopolio natural, por ejemplo, es el servicio de luz eléctrica. Uno en Lima Metropolitana tiene la empresa Luz del Sur y la empresa Luz del Norte o del Norte, ¿no? Y eso significa que es eficiente que hayan solo dos empresas, porque dado el tamaño del mercado, si hubieran 4 empresas, subirían las tarifas, ¿no? Y en algunas ciudades probablemente sea eficiente que haya solo una empresa, porque dado el tamaño del mercado, ¿no? Y los costos de la empresa, si pusieras 2, las tarifas serían más altas. Entonces, hay circunstancias en donde los monopolios naturales, adecuadamente regulados, aseguran tarifas más bajas. Entonces, uno no le puede decir no a rajatabla a los monopolios, pero sí hay que regularlos adecuadamente para, como hemos estudiado los economistas, asegurar que los precios de los monopolios sean casi similares a situaciones de competencia perfecta. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, un buen Estado regulador, que no sea capturado por las empresas. Y eso que estoy diciendo no es una cuestión sencilla. Ahora, hay muchos países, y en el Perú ya lo hay, pero estamos en pañales en eso, que hay leyes antimonopolio. Es decir, no leyes antimonopolio naturales, sino leyes que eviten la excesiva concentración económica en una rama de la industria, ¿no? O sea, no quiero dar nombres, pero imaginemos en el sector farmacéutico, como ha pasado, que un grupo farmacéutico termine comprando todos los grupos farmacéuticos y se crea un monopolio en la venta de medicinas. Para eso hay leyes que regulan la fusión y las compras de empresas. Ya existen en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que son todavía leyes con poco tiempo. Entonces, sí debe regularse, como lo hay en otros países, ese tipo de compras para evitar la excesiva concentración. Sí, perfecto, Luis Alberto, muchas gracias. Bueno, ahora sí, podemos dejar el micrófono abierto para hacer preguntas. Creo que lo mejor sería hacer preguntas de 3 en 3 para mantener el hilo de pensamiento. Martín, ¿me puedes ayudar con las preguntas que están escritas? Luego, Enrique, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Por favor, morados, ahora sí, Uh-huh. participemos, hagan preguntas, quiten sus dudas, por favor. Por favor, Martín. Sí, ¿qué tal, Joaquín? Vamos con las primeras preguntas que ha realizado. Bueno, Juan Zapata ha realizado 2 preguntas y ahí nos vamos con José Jurado. Juan Zapata pregunta primero si es que qué perspectivas tiene el Perú con respecto al fortalecimiento de las instituciones desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice que Waldo Mendoza menciona el posible cogobierno entre el Ejecutivo y el Congreso de iniciativa de gasto debido a la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces pregunta, ¿cuál sería el mecanismo sostenible de regulación que emplearía el Ministerio de Economía? Esas son las 2 preguntas de Juan Zapata y la tercera pregunta para culminar este primer mini bloque de José Jurado, que dice si es que es posible que el BCR preste dinero al Perú como le prestó dinero a las AFPs. Listo, empecemos con ese primer bloque. Ok, voy a tratar de dar respuestas cortas para que la mayor parte de personas pueda hacer sus preguntas, ¿no? No me ha quedado muy clara la primera pregunta respecto al fortalecimiento de las instituciones. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones económicas. Toda mi vida he trabajado en fortalecimiento en las instituciones, o sea, la creación de SUNAT, la creación del SAT de Lima, el fortalecimiento del Banco de la Nación,
Y ahora estoy directamente involucrado en política porque creo que hay que fortalecer los partidos políticos. Creo también que hay que fortalecer el poder judicial. Y efectivamente, Perú destaca por su fortaleza macroeconómica, como señala la pregunta, ¿no? Por tener un déficit fiscal bajo, por tener altas reservas internacionales. O sea, somos la estrella de América Latina por nuestros indicadores, pero no somos la estrella de América Latina por la, digamos, la baja calidad de nuestras instituciones, ¿no? Hay que trabajar muchísimo. Y si me permiten una receta para mejorar la calidad de todas las instituciones, incluyendo las políticas, es la meritocracia. Es la meritocracia. Es decir, que el ingreso, la promoción, el ascenso, tiene que darse por el mérito y tienen que haber formas objetivas de medir ese mérito. Segunda pregunta, el tema del fallo también del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto. El Tribunal Constitucional hizo una interpretación bien extraña de la definición de gasto público, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo que el Congreso no podía aumentar el gasto cuando se trataba del el presupuesto vigente, pero si se trataba de aumentar el gasto para, digamos, los próximos años, sí podía aprobar políticas que aumentaran el gasto. Esa sentencia, creo yo, es peligrosa. Tanto en este fallo como en el fallo de la SUNEDU, que le resta capacidades a la SUNEDU, como en el fallo tributario, se ha hablado de que hay una suerte de cogobierno. Yo no voy a decir una suerte de cogobierno, pero cuando he hablado con personas especialistas en tribunales constitucionales, obviamente los fallos son políticos, ¿no? Y dado que los fallos son políticos, tiene que haber en el tribunal una suerte de balance ideológico. Son 7 magistrados. Entonces, ¿qué pasa cuando, no voy a decir necesariamente que este sea el caso, pero cuando se establecen cupos a la hora de elegir a los magistrados del tribunal? ¿Y qué pasa cuando se pierde ese equilibrio de fuerzas ideológicas que tiene que haber en el tribunal? Entonces ahí sí parece que los fallos, y también hay un fallo en donde se han dirimido competencias, todos están favoreciendo al Congreso, ¿no? O eventualmente estarían favoreciendo algunos lobbies, ¿no? Entonces hay que estar alerta con los fallos del Tribunal Constitucional. El tema de la pregunta de José, con todo respeto, yo quiero que toda la militancia del partido, no sé si seas militante, José, busquemos siempre la verdad sobre base objetiva, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces, tú estableces una dicotomía bien interesante, ¿no? No le puede prestar al Estado peruano, pero sí le puede prestar a las AFPs, ¿no? Entonces es como que no le puede prestar al público, pero sí le puede prestar al privado. El BCR es el banco de bancos, ¿no? Podemos hablar de Reactiva, por ejemplo, también, donde se emitió dinero y con líneas de crédito enormes para inyectar dinero a la economía para evitar que se corte la cadena de pagos, ¿no? Entonces, cuando el BCR, primero, lo que debe rescatarse de la Constitución, volvemos a la Constitución, es la autonomía del Banco Central, ¿ya? Y el Banco Central es una institución meritocrática, ¿no?
y es meritocrática porque todos los que ingresan al Banco Central lo hacen a través de un curso de extensión universitaria que existe hace 60 años. ¿No? Entonces, ¿por qué el Banco Central sí le pudo prestar a las AFPs? No es que les prestó. ¿No? Las AFPs tenían que liquidar activos para devolver dinero que el Congreso había aprobado. Si las AFP salían al mercado a vender sus activos masivamente, porque tenían que hacerlo para devolver el dinero, porque estaba invertido en activos en el exterior, el precio de los, y esos eran bonos, pero el precio de los bonos peruanos hubieran caído y se hubieran afectado todos los pensionistas. Entonces lo que hizo el Banco Central fue comprar los activos de las AFPs para evitar que se desplome el precio de los activos. Y por supuesto luego lo fue revendiendo nuevamente, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero lo que hizo el BCR fue evitar que se desplome el precio de los activos, no de los balances de las AFPs, sino de las inversiones de los ciudadanos que tenían sus pensiones en las AFPs, ¿ya? Hay que distinguir bien eso. 3 preguntas más, o quizás 4. Perfecto. Muchas gracias, Luis Alberto. Enrique, por favor, de San Juan de Miraflores, una pregunta. ¿Cómo están? Buenas. ¿Me escuchan perfectamente? Te escuchamos bien. Gracias. Bienvenido, Luis, al Partido Morado. La verdad que su experiencia va a ser gratificante y necesaria para todos nosotros, los que no dominamos este campo de la economía. Estoy muy atento escuchando esta charla, porque uno escucha un montón de cosas en la calle, y la verdad, con esta charla se nos abren muchas luces de los que no dominamos este rubro de la economía. Cortito, como siempre yo hago mis intervenciones. Bien, Carlos, lo dijo Luis, la gente de la izquierda no tienen idea de cómo elaborar una constitución y hablan de constitución a cada rato, quieren cambiarla, quieren hacer, pero cuando uno les pregunta no saben ni siquiera cómo hacer su propia constitución. Yo he oído cosas extrañas en la calle, ¿no? Decir, vamos a hacer una constitución popular con el pueblo, excluyendo partidos políticos y excluyendo a ciertos grupos sociales, una cosa de locos. Yo quería hacerle una pregunta a Luis respecto a los contratos ley. ¿Los contratos ley siguen aún vigentes en la Constitución política? ¿Están aún ahí? ¿Tienen un capítulo dedicado a eso? Yo sé que si es que están, quería ver si todavía se aplican los contratos ley aún en el país. Pues he escuchado a gente que dice que ese es el problema y todo, y he escuchado a otras personas que dicen que los contratos ley, si bien existen, ya no se aplican ahora en el país cuando quiere venir una empresa acá a hacer empresa, valga la redundancia, aquí en el país. Esa sería mi pregunta, Luis. Muchísimas gracias por tu exposición. Ok, le doy la palabra a Marco de Huancayo. Sí, buenas noches. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Luis. Bueno, estoy de acuerdo con lo que has mencionado, excepto de repente que creo que sí podría constitucionalizarse una ley antimonopolios, ¿no? Sobre todo para ciertas áreas, ¿no? Para que no se abuse. También estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que no depende de la Constitución tanto esto de la gestión, ¿no? Acá han fracasado empresas como las empresas mineras públicas anteriores, mientras que Codelco de Chile ha florecido. Y hoy día se derrumban las petroleras venezolanas, y cuando hay en muchos otros lugares del mundo, cómo florecen las petroleras de otros países, cuando hay una buena gestión. Parece que el problema, más que una constitución, también es la gestión en estas cuestiones. Creo que también es muy bien esto que debe haber una cláusula anticorrupción en la Constitución, que nos ayudaría y también ayudaría a la gestión. Bueno, lo que sí me parecería, y te agradecería un comentario al respecto, es sobre la necesidad se está hablando hace algún tiempo de que deberíamos ir ya progresivamente yendo hacia la descentralización fiscal. Y me parece que eso, creo que sería mejor que sea constitucionalizado, de tal manera que avancemos en la descentralización, el desarrollo de las provincias, de las regiones,
que ellas mismas puedan manejar sus ingresos tributarios a cierto punto, no el 100%, de todos los ingresos fiscales podría descentralizarse, pero una parte, así como también tener atributos para emitir bonos, generar créditos, etcétera, bajo su propia responsabilidad, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces, esos marcos de descentralización fiscal creo que podrían ser un aporte que podríamos progresivamente ir implementando y que necesitaría de repente mejorarse en la Constitución. Por lo demás, me parece que la Constitución, a pesar que no soy fujimorista, sino todo lo contrario, pero reconozco que tiene muchas cosas importantes. Gracias, Luis, muy importante tu exposición. Gracias, Marco. Ahora para cerrar este bloque de intervenciones, Luis Enrique Caraballo, por favor. Y mi pregunta es, Luis Alberto, si se habla de monopolios, todo eso, también se debe de hablar sobre los gastos excesivos que se generan dentro del Congreso, ¿no? Porque ya se ha visto que hay grandes gastos de otros, de otros congresistas, ¿no? Gracias, Luis Enrique. Ok, Luis Alberto. Ok. Respondiendo primero a Enrique, la Constitución te permite hoy día suscribir contratos ley, porque no ha cambiado el artículo de la Constitución. Es decir, te permite suscribir contratos de estabilidad jurídica y existe una ley que regula la suscripción de estos contratos. No se suscriben tantos como en los 90s, pero sí continúan suscribiéndose. Como señalé en mi intervención, que se suscriba un contrato ley no es malo per se, porque se otorga estabilidad. Lo que desde mi punto de vista sería malo es que en esos contratos se introduzcan privilegios. No tengo conocimiento de que se esté introduciendo algún privilegio en alguno de esos contratos. Y como he señalado, ese artículo de la Constitución podría perfeccionarse, incluyendo una cláusula, la obligatoriedad de las cláusulas anticorrupción. Luego, respondiendo a Marco, primero habló sobre las empresas públicas, ¿no? Nuevamente, yo no voy a proponer en el partido de que se modifique la Constitución para que puedan crearse de manera abierta empresas públicas. Yo lo que voy a proponer es que se discutan las reformas necesarias, y si alguna de esas reformas requiere intervención del Estado, no debemos tener miedo a que ocurra esa intervención del Estado, obviamente con los candados y cláusulas necesarios de una gestión eficiente. Sí, con todo respeto, quisiera recomendar, no porque en Chile exista una empresa estatal Codelco que se formó de acuerdo a un contexto histórico particular, debemos importar ese modelo y decir aquí tenemos que tener una empresa Codelco. Son realidades distintas, ¿no? Y obviamente habría que ver los indicadores de gestión de Codelco a ver cuán buenos son. El tema de la descentralización fiscal es bien importante, ¿no? Señalas, Marco, que hay que darles potestad tributaria a los gobiernos locales y regionales. Según la Constitución del 93, los gobiernos locales tienen potestad tributaria, ¿no? Podría mejorarse esa potestad. En algunos países los gobiernos locales pueden mover la tasa del impuesto predial, por ejemplo. Los gobiernos regionales no tienen potestad tributaria. La Constitución no les da potestad tributaria. Antes de darle potestad tributaria a los gobiernos regionales, tenemos que discutir si debemos o no formar macrorregiones. Ese es un debate pendiente.
el proceso de descentralización que ocurrió en el país empezó con la intención de crear macrorregiones, pero eso fracasó. Entonces, ese es un tema pendiente que hay que debatir para ver si se les otorga o no potestad tributaria. El otro tema sí es más delicado, porque las experiencias que hay en América Latina, cuando se le otorgó a los gobiernos regionales la capacidad de tomar deuda, de emitir bonos, fue desastrosa. Fue desastrosa. Entonces hay que mirar la experiencia de otros países, porque finalmente cuando alguien emite bonos, como dices tú, bajo su responsabilidad, en verdad no es bajo su responsabilidad. Porque ¿qué dice la historia? Un gobierno regional termina endeudándose enormemente y es finalmente el Estado peruano el que tiene que entrar a rescatarlo. Si no, miremos lo que pasó con Petroperú. Petroperú, que no es un gobierno regional, pero es una empresa estatal, pero ocurrió eso. Petroperú emitió bonos bajo su responsabilidad y la gente, los inversionistas, le prestaban plata a Petroperú, a sabiendas que Petroperú no tenía la espalda financiera para pagar. ¿Por qué? Porque sabían que si Petroperú quebraba, el Estado peruano no lo iba a dejar quebrar. Y así ocurrió. Y entonces la deuda de Petroperú la hemos terminado pagando todos los peruanos. ¿Por qué? Porque somos un país unitario. Y Luis Enrique, coincido contigo con el comentario que has hecho acerca de los gastos excesivos del Congreso, ¿no? Es que el Congreso finalmente es el que aprueba el presupuesto, ¿no? Y entonces cuando el Congreso aprueba el presupuesto, ¿quién controla al que aprueba el presupuesto? No hay control. Entonces lo que está pasando es que el gasto del Congreso siempre va para arriba. Habría que tener indicadores de eso. De cómo hacemos para regular ese crecimiento del gasto es una tarea pendiente. Ok, démosle la palabra a otros 3 morados. Por favor, morados, participen, levanten las manos. Marco Antonio, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, dar la bienvenida a Luis Alberto Arias acá al Partido Morado. Estamos justo en la parte económica que yo tengo algún interés. Y es verdad que la Constitución del 79 con la Constitución del 93 prácticamente tienen los dos la economía social de mercado. Y la economía social de mercado, bueno, pues Luis Alberto no me dejará mentir o me podrá aclarar. Esto es una concepción filosófica, económica y humanista que viene desde la encíclica de Rerum Novarum, en el tiempo de Alemania, después de salir de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que puede haber Estado y mercado, pero tiene que estar el ciudadano al centro. Y en las dos, por eso se repite en el 79 y se repite en el 93, pero claro que le dan una orientación hacia el Estado fuerte, de presencia del Estado, mejor dicho, en el 79, y en el 93 ya tenemos más bien a la actividad privada como el motor de la creación y la riqueza. En ese contexto yo le quiero preguntar su opinión a Luis Alberto, y esto un poco trayéndolo a la parte de la propiedad. El artículo 70 de la Constitución también te dice que la propiedad es inviolable y el Estado te la garantiza. Estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando se desarrolla la expropiación, los candados que existen en la Constitución, en el artículo 70, pero también es un derecho fundamental la propiedad en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución. Lo que pasa es que la propiedad predial te dice, uno es dueño de su propiedad y del suelo, del subsuelo y del sobresuelo hasta donde sea útil. Pero todo lo que se encuentre debajo de eso es del Estado. O sea, alguien encuentra oro, no sé, petróleo, y no es. En algunas constituciones del mundo sí es el propietario, es dueño de su predio, y por lo tanto es la riqueza subyacente a él. En el Perú no es así, y esto tiene que ver un poco, claro, que podríamos tocar el tema del canon, podríamos tocar el tema, oye, de las comunidades donde se encuentra el recurso, deberían tener un asiento, no sé si mañana más tarde se llega a dar a una empresa minera, una empresa petrolera, pero que sea el propietario que también tenga, desde que es el dueño de la propiedad, algún papel en esto, de la riqueza de la generación, y solamente no sea el Estado el que se lleve, ¿no? Y le digo, ¿en qué contexto? En lo que estamos viviendo ahorita, si uno ve de dónde viene la riqueza mayormente, que es de los pueblos que ahorita están, sea Puno, Huancavelica, Purima, las riquezas mineras, y dicen, oye, sale de acá. Es verdad, algunas municipalidades tienen ingentes cantidades
y es falta ya de gestión pública poder llegar a esos recursos con uso eficiente, pero también es parte de que dice, yo soy un propietario, pero no tengo nada, ningún asiento, por decir, en la empresa, y se lleva mi riqueza, me contamina mi río, y eso es un problema social. Puntualmente, Luis Alberto, ¿cree que se podría modificar la Constitución esa parte de la propiedad, en el sentido de que, oye, si yo soy el dueño subyacente, podría también gozar de algún beneficio si es que se encuentra en mi propiedad alguna riqueza natural? Gracias. Ok, Luis Martín, ¿podrías formular la pregunta que está en el chat de Eliana de la base de Surquillo, por favor? Sí, claro, Joaquín. Eliana de Surquillo realiza la siguiente pregunta. ¿Podrían mencionar 2 o 3 mitos sobre el capítulo económico que deberíamos saber, así no seamos economistas? O sea, 2 o 3 mitos, digamos, que deberíamos saber y cómo explicarlos, tanto para los que han estudiado economía como para los que no son economistas y quieran defender este modelo. Ok, creo que con eso podemos cerrar este bloque de preguntas. Bueno, por favor, anímense a hacer un montón de preguntas. Aprovechemos la oportunidad. Luis Alberto, por favor, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, el tema de la inversión minera, que genera mucha controversia sobre su impacto en el desarrollo de los municipios y regiones adyacentes, pero vinculado explícitamente con el tema de la propiedad del subsuelo. Desde el punto de vista económico, la inversión minera, cuando los precios son medianamente buenos, genera renta. Y esa renta, el 50% es el canon minero, ¿no?, del impuesto a la renta, se distribuye entre regiones y municipios, y esa inversión se dice no está generando el impacto adecuado. Frente a ello, surgen nuevas propuestas de diversos tipos. Una, que debe darse más inversión en las comunidades, que no hay rendición de cuentas de cuánto de la plata del canon se invierte en comunidades. Otro tipo de propuestas, creo que un partido la hizo en la campaña del 2000, la reciente, ¿no?, la del 2021, que el dinero del canon, como no se invierte, se entregue directamente a los pobladores de las comunidades. Y hay un tercer grupo de propuestas, como las que señalaste, Marco Antonio, de que se cambie la naturaleza jurídica de la propiedad para que sea el que está encima del yacimiento no sea solamente propietario de la superficie, sino propietario del subsuelo. Entonces, yo recuerdo una obra de teatro que vi al respecto que se llama En el cielo no hay petróleo, y entonces efectivamente debajo de una casita se descubrió el yacimiento de petróleo, pero el propietario de la casita no tenía era rico porque había petróleo debajo, no tenía cómo extraer el petróleo, ¿no? Y fue timado obviamente por los inversionistas, ¿no? Yo creo que el debate de esta propuesta de cambiar la naturaleza jurídica de la propiedad, yo no soy un especialista para respondértela y decirte, no, si cambias, eso va a ser mejor. Creo, mi sentido común me dice que no necesariamente eso va a ser mejor.
porque nuestro territorio es un territorio muy accidentado. Recuerdo un pleito que ocurrió entre Tacna y Moquegua, que se disputaban el canon de una empresa minera que quedaba en la jurisdicción de ambos gobiernos, ¿no? Y luego viene el tema del agua, ¿no? Porque tú puedes ser propietario de la concesión, pero y el agua la traes de más arriba, y entonces me estoy refiriendo a los niveles ecológicos del país. Entonces yo no creo que sea un tema de quién es el propietario del subsuelo. Sí creo que es un tema de cómo generar planes de desarrollo para las zonas en donde hay minería, ¿no? Y ver bien dónde están los conflictos, ¿no? Buena parte de los conflictos mineros hoy en día están en la zona de Cajamarca y están en la zona del corredor minero, ¿no? Entonces hay que generar planes de desarrollo para esas zonas. No creo tanto que sea un tema de modificar la propiedad del subsuelo. Creo que eso no va al fondo del asunto. Y es un tema que, digamos, en Estados Unidos funciona así, tiene una larga tradición histórica. Yo no importaría ese modelo. Eliana me hace una pregunta que casi es un acertijo. ¿Cuáles son los mitos del capítulo económico? No sé exactamente el espíritu de su pregunta, no sé si mi respuesta va a satisfacer, pero creo que lo dije al principio, ¿no? O sea, un primer mito es asociar que el crecimiento que ha tenido el país en una época se debe exclusivamente a los artículos de la Constitución. Creo que los artículos del capítulo de la Constitución son importantes, pero no necesariamente esos nos han asegurado el crecimiento, ¿no? Ya he comentado en detalle el tema del financiamiento, de la autonomía del BCR, del rol subsidiario y de los contratos ley. O sea, de esos tres, el único que yo no le tocaría una coma es a la autonomía del BCR y al financiamiento monetario del déficit fiscal. Ese artículo lo dejaría tal cual. Ese artículo es fundamental para nuestro país. Pero el artículo de los contratos ley, ¿no?, manteniendo el respeto a los contratos, habría que ponerle una cláusula anticorrupción. Y en la Constitución, porque algunos van a decir eso ya está, no, en la Constitución. Y el capítulo del rol subsidiario, si bien creo que no se debe crear a diestra y siniestra empresas públicas, creo que hay determinadas circunstancias en donde debemos tener empresas públicas eficientes funcionando, como el caso del Banco de la Nación, por ejemplo. Esa sería mi respuesta, Eliana. Espero que sea satisfactoria. Perfecto, muchas gracias, Luis Alberto. Morados, ¿no quieren aprovechar en hacer más preguntas? Bueno, sí. A ver, Pedro, por favor. Pedro, voy a hacer que hagas tu pregunta y de ahí yo voy a hacer una pregunta que quedó un poco pendiente, que no creo que se perdió un poco en la conversación. Pedro, por favor, sí. Sí, buenas noches. Saludar al ponente, muy interesante la exposición. Dos consultas. Una, por favor, cuando hablaban justo tomando la pregunta anterior sobre los mitos, como es un especialista en tributación, explicar por qué una minera y por qué todo el sector exportador siempre devuelve el IGB, que es algo que siempre lo agarran como que es un beneficio exclusivo de las mineras, cuando es un beneficio exclusivo de todo el sector exportador. Me gustaría que lo explique en forma simple, como para que todos los concurrentes puedan tener conocimiento de qué se trata.
Y el segundo, el tema sobre, concordamos de que las regiones tienen que ser rehechas completamente, están mal hechas. La forma como se está gestionando es pésima, no llegan, ningún gobierno regional pasa el 70% de ejecución, las alcaldías en la zona sur no llegan ni al 60% de ejecución anual, lo que es terrible para la cantidad de recursos que tienen. Durante la campaña escuché una propuesta que indicaba si más o menos el 30% del canon se está devolviendo todos los años, ¿por qué no crear un fondo de inversión internacional como tiene Dubái y dedicarlo exclusivamente para que financie proyectos de tecnología en el Perú? Crear un fondo administrado así como se maneja el BCR, hoy completamente independiente y que invierte en tecnología para proyectos en el Perú. Gracias. Gracias, Pedro. Sergio, por favor, de Vía María del Triunfo. Hola, ¿me escuchan bien? Excelente, ya. Bueno, primero darle la bienvenida a Luis Alberto, bienvenido al partido. Y una pregunta quizás no relacionada mucho al tema de constitucional, pero sí un tema económico que me parece interesante. Quería saber qué opinión le merecen a él lo que son el sistema de exoneración tributaria en las zonas de Amazonía, porque siempre está la idea de si funciona o no funciona, yo puntualmente trabajo con empresas que a veces abastecen a esas zonas y si bien están hechas para que finalmente este beneficio se traslade al ciudadano, no llega, se quedan los intermediarios que finalmente recuperan el IGB y ganan por doble partida, ¿no? Entonces quería saber cuál era su opinión al respecto. Gracias. Ok, perfecto, Luis Alberto, por favor. Ok, interesante pregunta. La de Pedro, la devolución del IGB al sector exportador, efectivamente no es solo al sector, no es solo al sector minero, sino es a todo el sector exportador. Lo primero que yo quiero explicar es por qué cuando se exporta un bien no se paga IGB, porque de ahí se deriva la devolución luego, ¿no? El IGB es un impuesto que se paga cuando alguien vende algo. Si yo vendo una mesa, un carpintero vende una mesa, a esa mesa le tiene que agregar el IGB, ¿no? Pero si un carpintero exporta mesas, ¿no? Se está dando una venta, como cuando se la vende a cualquier ciudadano peruano, ¿no? Pero en este caso, cuando se exporta la mesa, esa mesa va a pagar impuestos cuando pase la aduana de otro país. Al salir de la aduana, el Estado importador va a cargarle IGB a esa mesa. Entonces, si el país exportador le carga IGB a la mesa, esa mesa pagaría IGB 2 veces. Entonces, por eso es que las exportaciones, el Estado exportador no le puede cargar a IGB porque es una convención internacional que en ese caso el IGB se paga al salir de la aduana. Entonces, que las exportaciones no paguen IGB no es un privilegio, es una convención internacional para que esa mesa o ese mineral no pague IGB 2 veces. ¿Ya? Eso como primera cuestión. Es decir, si el Perú exporta petróleo, el petróleo que Perú exporta no paga IGB. Pero si el Perú importa petróleo, el petróleo que el Perú importa sí paga IGB, ¿no? Entonces es una división de potestades tributarias a nivel mundial. Ahora, si la mesa que exportaste no paga IGB, ese maderero, ese carpintero, cuando compró la madera, le trasladaron el IGB. ¿Y qué hace con ese IGB que le trasladaron que no le puede deducir de la mesa cuando exporta? Se queda como si fuera un costo, lo perjudica. Lo mismo le pasaba al agricultor cuando vendía, digamos, papa y no pagaba IGB, pero el fertilizante sí tenía IGB. Entonces, cuando uno hace una exoneración de un bien, hay que tener cuidado de devolverle el crédito fiscal. Esa es la devolución del IGB que tienen todos los exportadores y no solo el sector minero.
las agroexportaciones, todo lo que se exporta en el país tiene la devolución del IGB. No pagas al vender el bien, pero te tienen que devolver el IGB que pagaste en las compras. Luego, la ejecución baja de los gobiernos regionales y locales. En efecto, hay una baja ejecución. En efecto, hay corrupción en muchos contratos, ¿no? Entonces, ahí hay que mejorar la gestión y controlar y sancionar la corrupción. Pero dos precisiones. A veces exageramos la subejecución de los gobiernos regionales y locales. Primera precisión. Si un gobierno regional recibe canon y no lo gasta, ese canon no se devuelve. Queda en una cuenta del gobierno regional o del gobierno local. El canon nunca se devuelve. Queda en una cuenta, y ¿saben dónde está esa cuenta? No está en el Banco de la Nación. Esa cuenta está en el Banco Central de Reserva, ¿no? Y el gobierno regional o local puede y pueda invertir, ¿no? No es tan malo que el gobierno regional o local no gaste el dinero porque queda como ahorro, ¿no? Sobre el cual el BCR paga un interés bajo probablemente, habrá que mirar eso, ¿no? Pero el canon que no se gasta no se devuelve. Entonces, ¿qué pasa con la subejecución? Si un municipio de Puno o de Ancash o de Arequipa recibe en un año mucho dinero porque los precios son buenos, eso está en el presupuesto del gobierno local. Si gasta el 30%, no quiere decir que el 70% regrese al tesoro. El 70% queda en una cuenta del gobierno regional o local. Hay que tener claro eso. Que si se debe crear o no un fondo soberano, Pablo Secada es uno de los economistas que hace la creación de un fondo soberano. Bueno, es una propuesta que creo que hay que evaluar. Es una buena propuesta. Y obviamente, si ese fondo invierte en tecnología, en buena hora. Y para cerrar, la última pregunta que me hicieron, ¿qué creo sobre las exoneraciones tributarias en la Amazonía? Efectivamente, como lo señaló Sergio, hay estudios que demuestran que las exoneraciones en buena parte benefician a las empresas y no llegan al ciudadano. O sea, sigamos. Si la exoneración del IGB en Amazonía ha logrado que los precios sean más bajos para el ciudadano, en buena hora. Pero si la exoneración del IGB en Amazonía no ha logrado eso, probablemente una mejor opción sea que el dinero que se recaude al eliminar al sustituir esa exoneración vaya a un fondo del gobierno regional con el cual el gobierno regional pueda hacer obra. Pero para eso se necesita identificar los proyectos y que efectivamente la obra se lleve a cabo. Pero hay que hacer mucho en nuestro país para que la obra sea buena y la obra se lleve a cabo. Quizás esa es una de las reformas más importantes que debamos proponer como partido y obviamente hacer que eso ocurra. Perfecto, Luis Alberto, muchas gracias. Ya son 20 para las 10. La idea es cerrar antes de las 10. Me gustaría hacer una pregunta que de hecho hice antes, pero creo que la idea central se perdió un poco. Regresando un poco a la primera pregunta que hice, llegamos a dos conclusiones. La Constitución del 93, sobre el capítulo económico, no es la causa del crecimiento económico, a pesar de que la consideras mejor, por ejemplo, en comparación a la de la Constitución del 79. Y la segunda conclusión es de que esta Constitución no está grabada en piedra, podemos mejorarla bastante. La pregunta es, ¿qué podríamos mejorar?
¿qué es urgente mejorar? ¿Qué deberíamos mejorar en el capítulo económico de la Constitución? ¿Cómo no? Para precisar, no es la causa exclusiva, hay que mirar el contexto, qué cosas pasaron, ¿no? O sea, el capítulo económico de la Constitución del 93 es un buen capítulo económico, ¿no? Que aprobado y luego vigente en un contexto en el que Perú tuvo un boom de commodities, eso ayudó mucho al crecimiento. Lo que uno no puede decir es que el crecimiento se deba exclusivamente a la Constitución del 93, pero que la Constitución ayudó sin ninguna duda, ¿no? ¿Y en qué parte fundamental ayudó? Ayudó en el tema del fortalecimiento de la autonomía del Banco Central y ayudó en el tema de impedir que el Banco Central emitiera dinero como en el pasado para financiar el déficit fiscal, ¿no? Eso creo yo, fue el aporte más importante de la Constitución del 93, ¿no? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Varias, pero para discutir qué cosas se pueden mejorar, no podemos sentarnos y decir, a ver, ¿qué hacemos? No, con la Constitución. Lo que tenemos que hacer es discutir las reformas necesarias que requiere el país para mejorar la equidad y para mejorar la competitividad. O sea, ya el Banco Mundial, desde el año 2014, ha dicho que la tasa de crecimiento del Perú es baja, ¿no? Y Perú tiene problemas de productividad. Entonces hay que hacer un conjunto de reformas, que obviamente no era el tema de hoy, pero que podemos en algún momento sentarnos a discutir en detalle las reformas que necesitamos hacer, y es a partir de la discusión de esas reformas que podemos proponer si hay que hacer cambios o no en la Constitución. Yo me he adelantado a decir un par de cosas que las reitero, ¿no? El artículo de contratos ley puede ser perfeccionado, puede ser mejorado, ¿no? Y el artículo del rol subsidiario del Estado puede ser perfeccionado, puede ser mejorado, ¿no? De hecho, cuando uno habla del rol subsidiario del Estado, con otros colegas de otros países, dicen, ¿y eso qué cosa es? O sea, el rol subsidiario del Estado no existe en la Constitución de ningún país de América Latina. Y si alguien lo conoce, bueno, sería bueno cómo es eso, ¿no? Entonces no existe ese artículo, ¿no? Lo que sí existe es que las empresas privadas o públicas tienen que tener una gestión eficiente. Con esto no quiero decir que haya que llenarnos de empresas públicas como en los 80s. Esa experiencia fracasó. Un truco de comas. Sí, claro, por favor. Buenas. Mi consulta es con relación a los impuestos de las grandes empresas que deben al país. ¿Cómo podemos mejorar eso? Porque a las empresas medianas, pequeñas y pymes, te demoras el impuesto y te cierran, te clausuran. Ahí no hay una equidad verdadera. ¿Cómo podrían mejorar eso? Y también con respecto a los bonos verdes. ¿Cómo vamos con los bonos verdes? ¿Apoyan bastante a la economía del país? Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, creo que con eso... No hay otra pregunta por ahora. Ok. Con esa ya podemos ir cerrando. Muy bien, voy a responder entonces. El tema de los impuestos es un tema central, como yo he llamado en algunos artículos que he escrito en gestión. La reforma tributaria es como que la madre de todas las reformas. Porque para que un programa económico tenga éxito, requiere el financiamiento adecuado, y el financiamiento solo puede venir de la recaudación. Porque si uno emite bonos, los bonos tienen que pagarse. Entonces, la única fuente real del financiamiento de un programa económico
y de hecho necesitamos aumentar el gasto en educación, cerrar brechas, infraestructura, establecer un pilar social en el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos recaudar más. O sea, es un mito, recuerdo la pregunta me parece fue de Eliana, me parece, ¿sí? Que digamos que nos sobra la plata. Plata no nos sobra. O sea, el hecho de que algunos gobiernos regionales o locales no logren ejecutar todo, no quiere decir que nos esté sobrando el dinero. Solo para hablar del sector educación, el déficit de infraestructura de ese sector es 140.000 millones de soles. El presupuesto de un año de todos los sectores es 200.000 millones de soles. O sea, el déficit de infraestructura del sector de educación es casi un presupuesto, ¿no? Y he escuchado a varios especialistas decir que si quisiéramos cerrar al ritmo que vamos gastando, si quisiéramos cerrar el déficit de infraestructura, nos tomaría 50 años. Luego tenemos el déficit de infraestructura de transportes. Perú debería agilizar la ejecución de sus líneas de metro. No hay el dinero suficiente para hacer eso, ¿no? Entonces, Perú tiene una presión tributaria baja. De las más bajas de América Latina. Pues tenemos que mejorar lo que recaudamos. ¿Cómo hacemos para mejorar lo que recaudamos? Nos podemos tomar también otra larga charla. Pero no es un tema de subir las tasas. Por ahí habrá que subir una que otra específicamente. No es un tema de subir la tasa del IGB, no es un tema de subir la tasa del impuesto a la renta. Esa no es la solución, ¿no? Si comparamos tasas con otros países, estamos en un nivel adecuado. Los dos graves problemas del país en materia tributaria son la evasión de impuestos, ¿no? Y las exoneraciones tributarias. Cuando habla uno de evasión de impuestos, tiene que hablar en general del incumplimiento. Y una parte del incumplimiento son deudas tributarias que están en controversia, ¿no? Y buena parte de ellas, el Estado peruano, desde mi punto de vista, tiene la razón, ¿no? Por más que hay algunos abogados que dicen lo contrario. Pero yo creo que en buena parte de las deudas que se discuten, el Estado peruano tiene la razón, ¿no? Por eso he criticado que el Tribunal Constitucional acabó de publicar un artículo de gestión el lunes, está en las redes el artículo, está en mi Twitter, para quienes lo quieran leer, está publicado hace 2 días o 3 días, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que cuando esas deudas en litigio llegan al Poder Judicial, ya no se deben cobrar intereses, estableciendo como pretexto, creo yo, que el Estado se ha demorado en resolver los casos. Está bien explicadito en mi artículo lo que he dicho allí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las deudas que entran en controversia? Bueno, las deudas que entran en controversia, esto no es decir o atacar a las grandes empresas, pero son deudas de empresas que tienen las espaldas financieras para litigar con el Estado. Una empresa mediana, como dice Huatuco, o una microempresa no tiene la espalda financiera para llevar un juicio con el Estado por 5, 10, 15 o 20 años. O sea, es una verdad objetiva que quienes tienen las espaldas financieras para litigar son las empresas grandes. ¿Están en su derecho? Y yo pienso que están en su derecho a litigar. ¿Están en su derecho de reclamar, de apelar, de ir al Poder Judicial? Pienso que sí. Pero el Estado peruano, para equilibrar ese derecho, tiene el derecho de cobrar intereses a las deudas, como lo haría cualquier banco. Porque en la relación tributaria, el Estado peruano es el acreedor tributario y la empresa que debe impuestos, aunque esté en controversia, es el deudor tributario. Entonces, si la empresa finalmente pierde, luego de haber ejercido su derecho, el Estado peruano tiene el derecho de cobrarle intereses desde el día que no pagó hasta el día que paga.
Y no se puede aquí establecer como pretexto de que el juicio duró 20 años. O sea, el juicio duró 20 años no solo porque el Estado se demoró. El juicio demoró 20 años porque las empresas válidamente hicieron sus estrategias para alargar el juicio, ¿no? Entonces, los intereses de una deuda, siempre que sean intereses de mercado, no pueden estar en discusión, ¿no? Entonces, Huatuco, nosotros no podemos impedir que el Estado, digamos, haga un cobro coactivo a una empresa mediana. No se puede impedir, lamentablemente, porque si la deuda está en coactiva, debe cobrarse. Pero para equilibrar la cancha, tampoco, no pudiendo impedir que haya un litigio por 20 años, tenemos el derecho de cobrar intereses por 20 años. Eso es lo justo. Lo contrario, como bien señalas tú, es inequitativo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a todos los morados y moradas que han participado. Yo creo que ha sido una charla en la cual hemos aprendido bastante, hemos hablado de muchos temas. Recién es un primer paso, ¿no? Recién es un primer paso, pero un paso en la dirección de educarnos, de capacitarnos, de ofrecerle a la ciudadanía, ¿no? Un partido que entienda de temas relevantes bueno, en este caso de economía, y de hacer propuestas serias, ¿no? Para la ciudadanía. Entonces quería agradecerle a todos. Luis Alberto, muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Con eso terminamos. Entonces, muy buenas noches, morados y moradas. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, doctor Luis. Hasta luego. Gracias, excelente exposición. Gracias, buenas noches. ¿Cómo se despide? Perfecto. Despídense, claro. Disculpen, no los invité. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias a ustedes. Buenas noches.